La oposición en Georgia ha vuelto a tomar las calles. El punto de encuentro frente al Parlamento, en la céntrica avenida Rustaveli. El motivo, protestar por la última decisión del partido gobernante Sueño Georgiano, al que consideran autoritario y prorruso. El primer ministro ha anunciado que ponen en pausa hasta 2028 las negociaciones para el ingreso del país en la Unión Europea y que hasta entonces renuncian a cualquier subvención comunitaria. Es su respuesta a lo que llaman chantajes de Bruselas y a esta resolución aprobada el mismo día por el Parlamento Europeo. Rechazaron las elecciones parlamentarias del mes pasado que dieron un cuarto mandato a Sueño Georgiano. Georgia atraviesa una crisis política honda desde hace ya mucho tiempo que se ha visto acelerada tras las elecciones del 26 de octubre. En aquellos comicios, algunos periodistas y analistas, junto a líderes europeos, apostaron por leer la coyuntura política georgiana como si se tratara de un plebiscito entre Rusia y la Unión Europea. Para las perspectivas más pretendidamente simplistas, los que estaban en contra de las candidaturas europeístas eran básicamente subsidiarios, submarinos de Vladimir Putin. Y lo cierto es que no era exactamente así. Sueño Georgiano, el supuesto partido prorruso, ha ganado todas las elecciones desde 2012 y como bloque ha ido girando recientemente hacia posturas ultraconservadoras de derechas, en particular en lo que se refiere a los derechos LGTBI. Es un partido político escéptico con la integración europea, pero no decididamente alineado con Moscú. De hecho, plantear la crisis georgiana como una dicotomía prorrusos, antirrusos, evidencia un notorio desconocimiento de esa realidad nacional. Ser prorruso en Georgia sería un desastre político, pues el país tiene dos espinas clavadas en su narrativa nacional, Osetia del Sur y Abjasia, ambos territorios secesionados, de facto gracias a ¿quién? Al apoyo de Rusia. En fin, las elecciones de octubre eran casi un plebiscito, sí, pero en clave continuidad, cambio interno. Aunque la oposición es verdad que trazó un paralelismo muy peligroso, pues habló de Sueño Georgiano como si se tratara de un bloque que estaba virando hacia un autoritarismo y dijeron literalmente autoritarismo estilo Yanukovych. Como saben ustedes, Víctor Yanukovych fue el presidente ucraniano calificado de prorruso, cuyo mandato fue culminado anticipadamente en 2014 a través del ciclo conocido como Euromaidán. Tras él fue Poroshenko, después vino Zelensky y el resto de la historia ya lo conocen ustedes. A la oposición antisueño georgiano le une ante todo una idea: Europa. El horizonte de la incorporación de Georgia a la Unión Europea posibilitó un cierre de filas en las elecciones presidenciales de 2018 que auparon a la liberal europeísta Salome Zurabishvili. Auparon a la jefatura del Estado georgiano. Hoy, esta líder, aliada de la Unión Europea, dice que se va a aferrar a la presidencia más allá del 14 de diciembre, fecha en la que deberían celebrarse nuevas elecciones presidenciales. ¿Por qué dice esto esta señora? Básicamente alega que las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, en las que Sueño Georgiano habría logrado un 54% de los apoyos, fueron fraudulentas. En aquel momento, la presidenta Zurabishvili alentó a las claras un Maidán georgiano. Hemos sido testigos y víctimas de una operación especial rusa. No reconozco las elecciones, no aceptaremos esta nueva forma de subyugación a Rusia. Y desde finales de noviembre las protestas se han intensificado y la represión también. Europa ha decidido echar todavía más leña al fuego de una crisis que cada vez parece más grave. La cúpula de la Unión Europea ha venido secundando la tesis del fraude electoral en Georgia. Kaja Kallas, la derechista jefa de la diplomacia europea, amenazó al país con sanciones y von der Leyen celebró que el pueblo georgiano había optado por un futuro europeo. Como remate, la Eurocámara decretó el rechazo de los resultados y exigió la repetición de los comicios. La respuesta del gobierno georgiano ha sido contundente y confirma las tensiones entre la Unión Europea y Georgia. El primer ministro Irakli Kovakidze congeló el proceso de adhesión del país a la Unión Europea hasta 2028 y anunció que rechazaría la ayuda económica de Bruselas.
La crisis georgiana es una crisis europea y no tiene ningún sentido que las autoridades de la Unión sigan calentando el país. La experiencia de la crisis institucional ucraniana y sus consecuencias para la estabilidad en el este de Europa, digo yo, que debieran servir como lección, pero no. Europa pretende, o más bien desea, jugar un papel muy destacado en las hoy inevitables y ayer negadas negociaciones con Rusia para el fin de la guerra de Ucrania. En el contexto previo a dichas conversaciones, las altas autoridades de la Unión Europea están apoyando explícitamente la desestabilización de un país clave para los intereses de Moscú en el Cáucaso. No parece una decisión muy inteligente. Menos lo parece si se considera nuevamente que Sueño Georgiano no es un partido equivalente al de Yanukovych en aquella Ucrania, sino simplemente un partido de derechas escéptico con la integración europea, ni más ni menos. Una especie de Maidán georgiano no facilitaría la entrada de Georgia en la Unión Europea, únicamente elevaría la inestabilidad en el país y alteraría el statu quo regional. Si la oposición a Sueño Georgiano logra revertir la situación por medio de un proceso equivalente al ucraniano, su giro proeuropeo sería brusco y además las formas del mismo serían percibidas como amenazantes por Rusia. Moscú podría optar ahora sí por una anexión del territorio secesionado de Osetia del Sur. No es difícil imaginar lo que esto significaría para las relaciones ruso-europeas y para las negociaciones en torno a Ucrania. Europa desconoce o ignora negligentemente el equilibrio de poderes en el este de Europa. Los gobiernos de la Unión cometieron un error catastrófico avivando las llamas del proceso ucraniano y parecen dispuestos a jugar un rol similar en el caso georgiano. Bueno, esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues seguimos caminando con paso firme y sin descanso hacia la Tercera Guerra Mundial en Europa y aquí lo vamos a tratar de contar con seriedad pero con algo de ironía a la espera de que empiecen a caer las bombas. Irene Zugasti, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a hablar de esos últimos 5 días, bueno, mejor dicho, 5 noches de protestas en Tiflis y a ver quiénes son sus protagonistas y cómo hemos llegado hasta ahí. Manu Levín, ¿cuánto falta para que el país en un editorial pida que España arme hasta los dientes a los europeístas georgianos? Pues veremos lo que falta. De momento son fuegos artificiales, dicen, ya veremos qué clase de pirotecnia se envía o se emplea próximamente. Vamos a ver cuál es el discurso, cuál es el lenguaje de los medios de comunicación respecto a los manifestantes que están en las calles de Georgia. Ina Afinogénova, ¿qué te dice tu olfato? Bueno, más que olfato hay que echar cuentas, ¿no? Y ahí entenderíamos un poco los motivos de Georgia de estas decisiones, así que es lo que vamos a hacer y también veremos algunas reacciones que generó esto en la Unión Europea, que son más extorsión que otra cosa. Pues aquí lo veremos, sí, parece. Y preguntaremos a Naya Suazzo de Geopoliticats, especialista en cuestiones geopolíticas. Así que vamos a ello, arrancamos, Xavi. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Tbilisi o Tiflis en castellano, la capital de Georgia, lleva con esta 5 noches de disturbios en el centro de la ciudad. Las imágenes que circulan por redes sociales y por los medios de comunicación muestran imágenes que puede que les sean familiares. Barricadas en las calles, fuegos artificiales, cócteles molotov, manifestantes con máscaras antigas, cargas policiales, agitación en Twitter o Instagram, la mayoría, por cierto, escrita en inglés, y banderas europeas, muchas banderas europeas. Una batalla, según nos cuentan, entre la luz, el europeísmo, el atlantismo, la democracia y la oscuridad, que viene a ser el resto del mundo, todo lo demás. Me está queriendo sonar esto. Pues sí, Pablo, sí, la puesta en escena, los protagonistas y la narrativa, hoy la sección de Manu promete, nos llevan inevitablemente o quieren llevarnos de nuevo al estado de ánimo previo al Maidán en Ucrania. Pero como decíamos en el editorial, las narrativas de buenos y malos de Occidente pues tienen las patas muy cortas y además en Georgia este guión parece que ya está escrito para todos los países de la órbita soviética
soviética, aunque incluso ellos lo hayan querido evitar durante años. Pero parece que hay muchos intereses en arrastrar a los georgianos a un destino manifiesto que no desean. Les recomendamos que si quieren unos antecedentes históricos de Georgia, echen un vistazo a la base que hicimos sobre las elecciones del país el pasado octubre con Asier Blas como invitado, porque va a servirles para profundizar un poco más en este país del Cáucaso al que de repente le están saliendo expertos debajo de las piedras, como siempre. Sí, me recuerdo un poco a cuando comenzaron a pontificarnos sobre Kiev, quienes no sabían ni siquiera colocarlo en un mapa. Pero ciertamente tenemos que hacer algo de memoria reciente sobre este país de apenas 4 millones de habitantes, como dice Sina, situado en el Cáucaso, para explicarles por qué hoy se están produciendo estas revueltas en el país y por qué de repente interesan tanto en Europa. Recordemos que las elecciones parlamentarias de Georgia de 2024 se celebraron hace muy poquito, el pasado sábado 26 de octubre, para elegir a los 150 miembros del Parlamento. Estas elecciones se plantearon, lo comentábamos desde el principio, casi como un plebiscito entre Rusia o Europa, entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Pero el pueblo georgiano votó mal, votó mal, como diría Vargas Llosa, y ganó el oficialismo, el partido Sueño Georgiano, un partido fundado, como decíamos, por el ex primer ministro Vidina Ivanishvili, presentado como oligarca prorruso, que obtuvo el 54,2% de los votos, dejando a los 4 partidos de la oposición sumando un 40%, ojo, entre todos ellos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que el traje que le han hecho a Ivanishvili tampoco es verdad. Georgia tiene un pasado muy complejo de gobiernos marcados por las alianzas de clase entre las viejas estructuras oligarcas postsoviéticas de los 90 y los intereses occidentales. Y esas clases dirigentes pues tienen un interés todos ellos por los nada desdeñables recursos y la posición estratégica del país. Así, Georgia ha pasado por gobiernos desastrosos en los 90, por las guerras en Osetia y Abjasia y por otra de esas revoluciones patrocinadas por Occidente en 2003 que instaló en el gobierno a un neocon favorable al gabinete de George Bush de aquel entonces. No en vano, como siempre recuerda Ina, Georgia es un país cuya capital tiene una avenida en homenaje a George Bush y una estatua de Ronald Reagan. Dada la catastrófica gestión del gobierno de Saakashvili, de Misha, el aliado proatlantista de la Casa Blanca en la década del 2000, la desafección política produce que en 2012 llegara al poder este partido, que les decimos que volvió a ganar las elecciones hace un mes, Sueño Georgiano, el partido fundado por Ivanishvili. Era el gran oligarca de Georgia en aquel momento, se forró de dinero a costa de los escombros de la URSS y no es ningún nostálgico del socialismo ni títere de Moscú. Ivanishvili, que aunque no tiene cargo, se considera por muchos el líder en la sombra, tenía su propia agenda de equilibrio de intereses y su partido coaligaba a diferentes actores descontentos, opositores, izquierda, funcionarios, ONGs, incluso Occidente le patrocina. Le patrocinaba entonces. De hecho, bajo Sueño Georgiano, bajo Georgian Dream, se firmó en 2014 la asociación estratégica con la Unión Europea y en 2018 constitucionalizaron el objetivo de integrarse no solo en la UE, ojo, también en la OTAN. O sea, que miren a quién están llamando prorrusos, al tipo que más avanzó políticamente para poner sobre el papel, negro sobre blanco, el destino de Georgia atado a Occidente, ¿no? La cuestión no es que Ivanishvili sea prorruso, es que comenzó a ir por libre. A partir de 2016, sobre todo, buscando ese pragmatismo en las relaciones internacionales, comienza así a relacionarse con China, con Turquía, con los BRICS, a nivel económico y diplomático, y también acercarse a Moscú, a Rusia, que es su vecino y gran socio comercial. También hace un viraje conservador a nivel interno, pero con todo y con eso, como ven, pues volvió a ganar las elecciones y mantiene un respaldo mayoritario en el país. Les recuerdo los datos de la encuesta realizada por Caucus Research Center en 2019, en la que el 27% de los georgianos consideraban al partido Sueño Georgiano como occidentalista y un 16% como prorruso y un 41% dijeron que la formación intenta llevarse bien tanto con unos como con otros. Ven cómo no es tan sencillo. Ni blancos ni negros. Volvamos pues al presente. Ha habido unas elecciones en octubre. Las ha ganado Sueño Georgiano, Georgian Dream, el partido gobernante. La misión observadora de la OSCE afirmaba hace 2 días que no puede determinar que haya habido irregularidades en las elecciones. El jefe de la misión de la OSCE, que no es el partido de Putin, decía hace unas horas, las elecciones brindaron a los votantes una amplia gama de opciones y estuvieron bien administradas en términos de preparativos técnicos. En general, los candidatos podían hacer campaña libremente, mientras que la retórica de la campaña era muy divisiva y polarizada. Ojo, lo dice la OSCE.
Exacto. Vamos, que la OSCE, cuyas misiones son una garantía, ¿no?, en Occidente de neutralidad, no tiene nada que pruebe un supuesto fraude electoral en Georgia. Señala así en ese mismo comunicado que sí que le preocupaban cuestiones como la desigualdad de condiciones por los desequilibrios financieros de los partidos, la presión al voto o la falta de paridad electoral. Pero vaya, lo que es un fraude electoral, nada de nada. Pero ya saben que vivimos tiempos en los que los resultados de las elecciones y los propios procesos electorales son también maleables y cuestionables, según interese o no lo que haya salido de las urnas. Así que esta vez el stop the count, como dijo Trump cuando no le gustaron los resultados electorales allá por 2020, lo ha invocado Salomé Zurabishvili, la presidenta de Georgia. Sí, porque la presidenta de Georgia, luego les hablaremos más de este personaje, pertenece a la oposición, no al partido de gobierno, y ha decidido postularse como la gran libertadora de su país y no reconocer el resultado electoral en Georgia y llamar a las protestas y a la agitación en las calles para derrocar al gobierno electo. Y parece además que el Parlamento Europeo le ha dicho eso de acércate un poquito, Salomé, y le ha cogido el guante llamando a unas nuevas elecciones, porque si no han votado bien, pues oye, que vuelvan a votar hasta que salga lo que les guste a ellos, claro. También dice esa misma nota de prensa del Parlamento Europeo, publicada el pasado jueves, que, cito literalmente, el Parlamento quiere que la Unión Europea y sus Estados miembros impongan sanciones, algunos llevaban ya pidiéndolas desde el 22, personales a funcionarios y líderes políticos de Georgia por ser responsables de lo que consideran un retroceso democrático, una violación de los estándares electorales y un mal uso de las instituciones estatales. Parece que en Bruselas lo que les ha preocupado es que Sueño Georgiano haya decidido, como una de sus primeras medidas, congelar el acuerdo de adhesión con la Unión Europea hasta 2028, o sea, hasta dentro de 4 años. Tras el anuncio, algunos de los viejos aliados de este partido, recordemos que fue fundado por un millonario oligarca, le han dado la espalda, como por ejemplo el Banco de Georgia, TBC Bank o los grandes monopolios de las telecomunicaciones. Como cantaban los Escorbuto, no hay amigos ni enemigos. El hecho es que congelar las negociaciones en este clima de tensión tampoco parecería tan descabellado, puesto que dialogar con quien niega tu legitimidad de gobierno y pide tu cabeza, pues oye, a priori suena lógico. El comunicado del primer ministro georgiano afirma incluso que su responsabilidad es hacer a Georgia miembro completo de la familia europea, así lo dice textualmente, pero que sus relaciones con la UE han de ser bilaterales y solo bilaterales. La integración europea no es un favor que le debemos a la Unión Europea, dice. Somos un país con historia y nos respetamos a nosotros mismos. Además, el propio Parlamento Europeo señala que las políticas de Sueño Georgiano no son compatibles con la integración euroatlántica, es decir, que tener buenas relaciones con otros países, con China o vecindad con Rusia, o una agenda autónoma que no responda solo a Bruselas, pues no es compatible con ser parte de la Unión Europea. Así que bueno, por lo menos en eso, oye, pues son honestos. Además, no queda del todo claro quién canceló a quién primero. También les hablaré de esto. En cualquier caso, recordemos que Sueño Georgiano no es de izquierda, sino una suerte de populismo tecnocrático que ha ido virando políticamente en 12 años de gobierno, donde, por cierto, desde 2008 no se ha reavivado la guerra. No obstante, hay una parte del descontento social que es evidente y que representan diferentes movimientos como sindicatos o estudiantes. Pero sea como fuere, hablamos de unas elecciones con un 54% de apoyo en las urnas. En Moldavia, por ejemplo, con cifras similares, ganó la candidata proeuropea y nadie habló de injerencia extranjera pese a tener un respaldo directo y explícito de Bruselas. Decía la analista georgiana Sopo Yaparidze que uno puede saber si se encuentra o no en un país occidental según cómo se narren sus protestas, ¿no? Por eso en Tiflis los manifestantes son pacíficos jóvenes, según los liberales europeos, pero ellos mismos no dudarían en condenar sin dudar cualquier tipo de acción directa de protestas como las que estamos viendo si ocurriera en suelo europeo e invocarían la ley y el orden. Uh-huh. No podemos desdeñar el poder de la propaganda, evidentemente, en todo esto. Ayer circulaban imágenes de cohetes contra el edificio del Parlamento de Georgia, que en redes se narraban como la batalla de Hogwarts de Harry Potter. Es un ejemplo. Manu, ¿tú te imaginas que aquí las protestas de rodea al Congreso de 2012 se hubieran contado como si fuera la batalla de Isildur y contra Sauron en El Señor de los Anillos? Bueno, pues no ha sido así y de hecho por eso todavía hay 21 personas acusadas por desórdenes públicos, atentado o resistencia a la autoridad por rodear el Congreso y ahí se les piden penas de prisión aquí, en España. Pero bueno, romantizar la protesta fue siempre una estrategia que también sirvió en Ucrania. Recordemos a Victoria Nuland repartiendo galletas en la plaza de Maidán. Luego, años después, se supo, gracias a investigaciones, por ejemplo, como las de Iván Kachanowski, que estas protestas fueron cooptadas por radicales ultranacionalistas que se llevaron por delante la vida de decenas de personas.
El hecho es que parece que el gobierno georgiano está reprimiendo las protestas con detenciones administrativas, muchas, unido esto a métodos de dispersión que están volviendo la situación pues un polvorín. Totalmente. Y que, ojo, que además es que por Georgia se están pasando pues todos los sospechosos habituales. Blinken, el secretario de Estado saliente de Estados Unidos, ya declaró que los resultados no le inspiraban confianza y que había que investigar, marcando un poco el camino. Boris Johnson se pronunció también en su día, lo comentábamos en el anterior programa, y por supuesto no pueden faltar el perejil de todas las salsas del espacio postsoviético, que es Canadá, junto con los bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que en una rueda de prensa recientemente anunciaron que iban a imponer sanciones a todos aquellos que participen de la represión de las protestas legítimas en Georgia. La presidenta opositora de Georgia habla ya de que la policía georgiana está cometiendo crímenes contra la humanidad y que consumen anfetaminas, y llama a resistir a los manifestantes, donde hay una amalgama de intereses y perfiles muy diversos. Veremos si el desgaste de 5 días en la calle con este nivel de protesta es sostenible o si se apagarán las revueltas. Les dijimos en su día que había que tener un ojo puesto en Georgia y, por desgracia, no nos equivocábamos. Es sin duda otro capítulo de este claroscuro internacional en el que estamos sumidos. Con el cuestionamiento de las democracias liberales y de las elecciones se revela la importancia de la guerra de los relatos y de la pugna geopolítica que los define. Mismo guión, mismas estrategias. No sirven, lo advertíamos ayer con Siria, la brocha gorda ni la nostalgia para explicar este presente, y mucho menos las narrativas de ficción de buenos y de malos. La única herramienta útil de momento es ser críticos, tratar de ser honestos y hacernos muchas preguntas. Aquí en La Base lo intentamos cada día gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Sigan haciéndolo para que podamos hacer periodismo. Un parlamento ilegítimo solo puede elegir a un gobierno ilegítimo y a un presidente ilegítimo. Mi mandato terminará cuando un nuevo presidente legítimo sea elegido. Los manifestantes exigen nuevas elecciones. No aceptarán que Georgia quede bajo la influencia de Rusia. Una presidenta con poderes limitados y enfrentada al gobierno, que ha endurecido su postura contra los manifestantes en los últimos 2 días. En los últimos 4 años hemos presenciado 2 intentos extranjeros de organizar y financiar una revolución. Ambos fracasaron y el tercer intento también fracasará. En Georgia no habrá un Maidán. Todos sabemos lo que Maidán trajo a Ucrania. ¿Acusar a la policía de consumir sustancias estupefacientes para reprimir a la población? Eso, si lo haces en España, estás faltando al respeto a la institución más prestigiosa. Pero hacerlo con la policía de un país que es tu enemigo, ningún problema. Y así funcionan los medios de comunicación. Todo tuyo, Manu Levín. Y veréis cómo funcionan. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, pues va quedando claro ya. Si eres un manifestante que se enfrenta a la policía y lanza bombas incendiarias porque no reconoces la victoria electoral de tu adversario político, te llamarán mal perdedor seguramente, antidemócrata, vándalo, terrorista y golpista, a no ser que seas un manifestante georgiano en los últimos días. Entonces el discurso mediático hacia lo que eres y lo que haces cambiará radicalmente. Pues lo que pasa también en otros casos en los que se producen manifestaciones y protestas con demandas que los poderes mediáticos en Occidente consideren funcionales a su propia agenda. Si eso es así, ya puedes ponerte a montar barricadas y a lanzar cócteles molotovs. Serás un héroe de la democracia. Ese doble rasero mediático en función de si quienes se manifiestan, independientemente de sus métodos y sus repertorios de protesta, lo hacen con demandas que coinciden o no con la agenda de esos medios y de los poderes que tienen detrás, o de si pueden ser instrumentalizadas o no por esos poderes, pues resulta muy evidente ese doble rasero en el caso de las manifestaciones de estos días en Georgia. Vamos a intentar, si os parece, desvelar algunos de los elementos del relato mediático. Pues hoy en La Base, las loas de los medios del jardín a la guarimba georgiana. ¿Qué nos traes, Levín? Pues vamos por partes. Lo primero, si con 4 días de protestas que de momento, se quedan en eso, porque no han alterado la naturaleza del poder en el país, los medios de comunicación ya califican a esas protestas de revolución, y si encima acompañan ese sustantivo de adjetivos con nombres de colores o de cosas bonitas, puede usted estar seguro de que esos medios simpatizan y apoyan la agenda de esas movilizaciones. La Fox de Galicia: la revolución
de los fuegos artificiales envuelve Georgia. Heraldo, la revolución de los fuegos artificiales se apodera de Georgia. Hay como estos decenas de titulares. La revolución de los fuegos artificiales, ya a la vista de los recientes resultados electorales, lo que es un poquito artificial en todo caso es el camino que se pretende imponer a Georgia, porque las urnas marcaron uno diferente, ligeramente. Un poquito artificial, sí que parece, sí. Otra pista importante es que la mayoría de titulares y piezas, enseguida lo iremos comprobando, destacan un montón de circunstancias, pero no una, que coincidiréis conmigo que es clave aquí, y es que la presidenta saliente del país, Salomé Zurabishvili, ha dicho que no piensa abandonar su cargo, que no se va y punto, aunque según los resultados oficiales, y nadie ha presentado hasta el momento ninguna prueba que indique lo contrario, pues haya perdido su partido en las elecciones hace pocas semanas. Claro, pero destacar esa circunstancia quizá llevaría a la audiencia a formarse un juicio negativo sobre este movimiento de desestabilización de Georgia. Habría gente que hasta podría pensar que quienes están detrás son un pelín golpistas porque están decididos a no aceptar una derrota electoral. Claro, y pensar eso no puede ser. Aquí se trata de generar apoyo a estos simpáticos manifestantes e informar sobre ese punto, pues claro, juega en contra, ¿no?, de esa noble misión, pero claro, que no le llamen periodismo, entonces a omitir en tus piezas uno de los elementos determinantes para entender lo que sucede, que es, insisto, pues lo que está sucediendo en los medios de comunicación, que están ocultando esa circunstancia, y no solo con ese punto. También cuesta encontrar en las piezas sobre Georgia información sobre el hecho de que la oposición que está en las calles pide que se repitan las elecciones de octubre, porque que no aceptan los resultados. En lugar de eso, los medios del Jardín Europeo colocan todos sus términos negativos para definir la posición del gobierno, que amenaza, rechaza negociar, reprime a los manifestantes y está a los pies de Rusia, y todos sus términos positivos, por el contrario, para la oposición, sufren detenciones, represión, son europeístas, son democráticos. Incluso se justifica que empleen la violencia, cosa que jamás veríamos. Veríamos todo lo contrario, de hecho, criminalización en el caso de una protesta, no sé, de trabajadores, de estudiantes, una huelga. Ahí, pues lo dicho, vandalismo, terrorismo, lo que haga falta. El País Internacional, sección Guerra de Rusia en Ucrania. Titular: cientos de detenidos en Georgia tras 4 noches de protestas multitudinarias contra el gobierno prorruso. Las manifestaciones de la oposición se han reavivado después de que el Ejecutivo suspendiese hasta 2028 el proceso de adhesión a la Unión Europea, así titula El País. Y dice en su pieza: meses de manifestaciones pacíficas contra el giro represor del gobierno georgiano han derivado en una ola de enfrentamientos con la policía en las calles de las principales ciudades del país. La nación del Cáucaso encadena 4 jornadas consecutivas de protestas después de que el gobierno anunciase la suspensión de su adhesión a la Unión Europea. Los choques de este domingo culminaron con al menos 44 personas atendidas en un hospital, según el Ministerio del Interior. La policía ha empleado indiscriminadamente gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes, que a su vez emplearon bengalas y artefactos incendiarios, según las imágenes difundidas por los medios oficiales. Al menos 224 personas han sido arrestadas estos días, incluidos periodistas y un líder opositor que fue liberado al cabo de unas horas. En Georgia, la policía no mantiene el orden público, reprime indiscriminadamente. No son disturbios, son choques. No son alborotadores violentos, son manifestantes pacíficos, aunque usen bombas incendiarias. Pero eso es según los medios oficiales. Y hay detenciones de personas, periodistas, líderes, opositores. Igualito que lo que leemos sobre otras protestas, ¿verdad? Claro, una se pregunta qué pensará hoy, por ejemplo, gente como los 6 de Zaragoza, que están en prisión por nada, simplemente por estar en una manifestación contra Vox y que fueron criminalizados por los medios en España, cuando leen que esos mismos medios presentan como héroes a manifestantes en Georgia que, ojo, esos sí que confrontan con la policía y con el Estado. Estaría bien preguntárselo, ¿verdad?, qué piensan de esto, porque eso, que aquí la policía, cuando abre cabezas, está defendiendo la democracia y la Constitución frente a radicales y extremistas violentos, aunque sean 6 chavales que no hicieron nada, cuyo encarcelamiento está denunciado hasta por Amnistía Internacional. En Georgia no. Allí lo que hay son terribles fuerzas de represión que ejercen la violencia contra el pueblo. Y no hay duda, fijaos, sobre quiénes son los violentos. La Sexta. ¿Qué pasa en Georgia? El pueblo levanta la voz contra un presidente que rompe lazos con la Unión Europea y que quiere ilegalizar a la oposición. Si encontráis alguna vez una pieza en La Sexta y compañía que diga sobre cualquier protesta que el pueblo levanta la voz, me avisáis, y si leéis algo como esto, también, que es a lo que iba.
La decisión del primer ministro de congelar hasta 2028 las negociaciones para ingresar en la Unión Europea, dice La Sexta, ha provocado 4 jornadas de manifestaciones que previsiblemente iban a ser pacíficas. Sin embargo, la violencia se ha apoderado de las calles de la capital, Tbilisi, una violencia que ha venido de manos de los agentes de seguridad. Os lo repito por si pensáis que habéis escuchado mal. Una violencia que ha venido a manos de los agentes de la seguridad. Insisto, os reto desde aquí a que encontréis una expresión similar en cualquier pieza de cualquier medio de comunicación empresarial de cualquier país de Europa sobre cualquier protesta en cualquier lugar del mundo que no sea Georgia, o Venezuela. Suerte con ello. Y de paso, busquen también a ver si encuentran algo como esto. Euronews. Canadá impondrá sanciones a los que reprimen las protestas en Georgia tras suspenderse la adhesión. Lo estábamos comentando hace un momento. Sanciones contra los represores con placa. Seguro que lo encontráis rápido. Más, El Mundo. El gobierno georgiano rechaza negociar y acusa a Occidente de organizar las protestas. Ya hay más de 200 detenidos tras 5 días de manifestaciones a favor de la integración en la Unión Europea. Moscú advierte de que Georgia se encamina a un escenario como el de Ucrania. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, que mantiene un enfrentamiento con el gobierno del país, dice El Mundo, ha pedido a los países occidentales que respalden lo que llamó un movimiento nacional en apoyo de la integración de Georgia con la Unión Europea. El primer ministro georgiano, Irakli Kovakizde, ha descartado la posibilidad de conversaciones entre el gobierno y la oposición, que ha boicoteado el Parlamento y ha apoyado las protestas callejeras. Vamos, que de la presidenta que se niega a abandonar su cargo aunque ha perdido, El Mundo nos dice que mantiene un enfrentamiento con el gobierno del país, mientras que del primer ministro, el ganador de las elecciones, nos dice que se niega a negociar. Pues sí que es un poco El Mundo al revés, ¿no? El gobierno y el Parlamento son ilegítimos, ha dicho la presidenta saliente, que pretende seguir en su cargo a pesar de la derrota electoral. ¿Cómo se dice asalto al Capitolio en georgiano? Ina, ¿tú sabes georgiano? ¿Cómo está? Buena pregunta. Algo de fuegos artificiales, ¿no? Se dice, según parece. Bueno. Veréis también, si buscáis información sobre lo que sucede ahora mismo en Georgia, que todos los contenidos en la prensa del Jardín destacan que, según las encuestas, la mayoría de la población en Georgia respalda el ingreso en la Unión Europea, que es verdad, pero no destacan que también ha habido una mayoría electoral hace nada, semanas, a favor de un determinado partido político, lo cual es otra manera, evidentemente, de plantear una determinada legitimidad y no otra, ¿no? Y acabamos ya, vamos a Francia. France 24. Crisis en Georgia. Las protestas se extienden y reportan más de 200 detenidos. Este es el titular. Y France 24 nos informa a continuación sobre la opinión de Estados Unidos y la Unión Europea y configura así el enemigo ruso. La Unión Europea y Estados Unidos señalan estar alarmados por lo que ven como un alejamiento de Georgia de una vía pro-occidental y un regreso a la órbita de Rusia. Georgia, una exrepública soviética patria de Stalin, además de con la Unión Europea, quiere mantener relaciones con Rusia. ¿Pero qué locura es esa? ¿A dónde va a llegar el mundo? Que envíen más fuegos artificiales, que con un poco de suerte, en unos añitos, en lugar de eso, ya les podemos enviar tanques Leopard y misiles de largo alcance de la OTAN. Que lo de Ucrania está saliendo de maravilla, ¿verdad? Hay que repetir Ucrania en Europa todas las veces que se pueda. En fin, gracias, Manu. Andrea Puigdemont ha ganado el 22º Festival de Eurovisión Junior representando a Georgia. El niño de 11 años obtuvo 239 puntos en la final de Madrid con su canción To My Mom. La victoria de Puigdemont otorga a Georgia su 4º triunfo en Eurovisión Junior, lo que convierte al país en el más laureado en la historia del certamen. Ganar Eurovisión debería implicar la entrada inmediata en la Unión Europea. Así, además de Georgia, tendríamos a Israel. ¡Qué maravilla! Ina Afinogenova, todo tuyo. Sí. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. A finales de octubre, tras las elecciones parlamentarias en Georgia, las denuncias por parte de la oposición de presunto fraude electoral, los testimonios así farragosos de observadores internacionales y el apoyo de los sospechosos habituales, como los llamó Irene, la Unión Europea y Estados Unidos, a la idea de una eventual repetición de los comicios, ya estaba bastante claro que la situación no iba a salir del atolladero por sí sola y que tendría más y más giros de guión. Lo sorprendente en este caso es que el girito final vino por parte del reelecto gobierno georgiano.
Claro, es sorprendente porque en este tipo de relaciones de poder entre Bruselas y países postsoviéticos a los que se les prometió una integración en la Unión Europea hace años a cambio de toda una lista de reformas, los golpes sobre la mesa le corresponden solo a Bruselas. ¿Quiénes son los de Tiflis, los de Kiev o los de Chisinau para abrir la boca? Bueno, pues el jueves pasado el recién nombrado primer ministro Irakli Kovakhidze anunció que Georgia pondría en el congelador las negociaciones con la Unión Europea sobre su integración en el bloque hasta finales de 2028, como ya mencionamos, y que, ojo, tampoco aceptaría el apoyo presupuestario de Bruselas hasta ese momento. En los últimos algo más de 30 años desde la desintegración de la Unión Soviética, Georgia se ha convertido en el país de este territorio que más avanzó hacia el sueño occidental, una suerte de laboratorio postsoviético en aspiracionismo europeo. El primero en acoger lo que hoy conocemos como las revoluciones de colores, uno de los más aplicados adoptando reformas para pasar a formar parte de Occidente, al menos a nivel simbólico. Uno de los primeros en elegir un presidente con una licenciatura en Estados Unidos. Las avenidas y los monumentos que levantaron a líderes estadounidenses un tanto cuestionables quedan como una simpática anécdota al lado de todo lo demás. Y de repente no solo votan mal en octubre, sino que además rechazan el sueño europeo. Esto es inaceptable, ¿verdad? Indignante. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, la Georgia de hoy no es la de hace 21 años, cuando comenzaban esas revoluciones de colores. Cuando se dio la Revolución de las Rosas, el país se encontraba en un estado paupérrimo. Su entonces presidente Eduard Shevardnadze no gozaba de mucho apoyo popular, la gente quería cambios y tenía una serie de reivindicaciones más que legítimas. Hoy, y viendo los resultados de las propias elecciones, se ve que el peso crítico de los descontentos ni es tanto peso ni parece tan crítico. Georgia ha estado atravesando una relativa estabilidad económica en los últimos años, esquivando las amenazas derivadas de los terremotos geopolíticos e incluso llegando a beneficiarse de ellos en cierto punto. Irene ya comentó que no es que se tratase de un partido prorruso, sino que más bien es un partido sin ideología clara, populista y tecnócrata que hace ejercicios de equilibrismo para quedar bien con Dios y con el diablo. Los presentan como títeres de Putin en todos los titulares por una serie de cuestiones que podríamos resumir en una sola idea, que no se quieren meter demasiado con un vecino que ocupa, ojo, una sexta parte de la tierra continental, que está armado hasta los dientes, con ojivas nucleares y con un liderazgo político descrito insistentemente en los grandes medios como imprevisible y desquiciado, por no decir directamente loco. Teniendo en cuenta la experiencia de Ucrania, pues oye, quizá no sea del todo descabellado y quizá era de esperar que intentarían rentabilizar esta cautela, convirtiéndola en un activo político y en una ventaja al lado de las propuestas de la oposición, ¿no? Es que no es tan difícil de entender, de verdad. En el año 2023, Georgia recibió de Rusia unos ingresos evaluados en más de $3.000 millones derivados de remesas, turismo, exportación, lo que equivale al más del 10% del PIB del país. Rusia es el segundo socio comercial de Georgia y Georgia también es uno de los principales destinos turísticos para los rusos. Además, se convirtió en un lugar de acogida para decenas de miles de rusos que salieron de su país tras la invasión de Ucrania, ya sea por motivaciones políticas o bien huyendo de la movilización. Cuando entre el 10% y el 15% de tu presupuesto estatal está directamente relacionado con el país de al lado, pues hombre, no es tan fácil imponerle sanciones, cosa que Georgia se negó a hacer tras la invasión rusa de Ucrania. Apoyar el envío de armas para que vuelen en dirección a ese vecino patrocinador. Recordemos que Tbilisi estuvo en contra de armar a Ucrania y meterle el dedo en la llaga, así como hobby, pues hombre, es complicado. ¿Podemos hablar de una suerte de colonización de Georgia por parte de Rusia por eso? Y también de Abjasia y Osetia del Norte, muy probablemente. ¿No es acaso rechazar todo eso a cambio del sueño europeo un simple cambio de un colonizador por otro? Pues para ello habría que analizar qué es lo que le pide la Unión Europea a Georgia para abrirle la puerta a su club de los elegidos y quizás repasar algunas de las reacciones que no tardaron en llegar desde el jardín una vez que Georgia dio marcha atrás. El sueño georgiano, como ya nos dijo Irene, no estuvo en ningún momento en contra de la integración en la Unión Europea.
Pero curiosamente, algunos dirigentes clave de la Unión Europea han estado favoreciendo tradicionalmente a la oposición y han intentado limitar de alguna manera el poder del partido gobernante. Desde el año 2014, el país mantiene el estatus del país asociado a la Unión Europea, una suerte de medio camino de entrada al bloque. Y en este tiempo, en el que gobernó el mismo partido que gobierna hoy, adoptó una serie de regulaciones que impone la Unión Europea, incluso más rápido lo hizo que otros candidatos. En marzo de 2022, Georgia recibió permiso para solicitar la membresía plena a la Unión Europea y a partir de entonces empezaron los toquecitos de atención, que tenía que sancionar a Rusia, que tenía que apoyar el envío de armas a Ucrania, que tenía que retirar la ley de agentes extranjeros. De esa iniciativa también les hablamos en el programa anterior. Y no solo esto, recuerda la especialista en espacio postsoviético Almut Rochovansky que la Unión Europea presentó una lista de prioridades o condiciones que Tbilisi tenía que cumplir para obtener el estatus de país candidato. La letra pequeña traía píldoras venenosas. Sueño georgiano tendría que compartir el poder con la oposición, permitir que expertos extranjeros designados por la Unión Europea examinaran los nombramientos de altos funcionarios del Poder Judicial, permitir que las ONG que luchan para que el gobierno sea sancionado y destituido participen en la elaboración de leyes, entre otras prioridades. Después de un tira y aflojo sobre estas condiciones, Georgia finalmente obtuvo el estatus de candidato hace algo menos de un año. Pero cuando aprobaron la ley de agentes extranjeros desde Bruselas, se amenazó con detener el proceso de adhesión de Georgia indefinidamente. Y cuando los georgianos votaron mal en octubre, la Comisión Europea emitió un comunicado en el que reconoció que el proceso de adhesión de Georgia a la Unión Europea estaba de facto congelado y que los 121 millones de euros de apoyo presupuestario pactados se cancelarían. Ah, amigo, lo dijo la Unión Europea en octubre. ¿Es Georgia entonces la que renuncia al sueño europeo o es Europa la que le jode el sueño? Esto es lo que plantea Rochovansky, entre otras cuestiones, que antes de que los títeres de Putin anunciasen nada, ya estaban en un purgatorio por voluntad de Bruselas. Su decisión de no perseguir el sueño europeo no cambia absolutamente nada, es un acto puramente simbólico que pone en evidencia a la Unión Europea. Solo esta organización puede tomar este tipo de decisiones. Es una relación unidireccional que sobre todo se manifiesta con países como Georgia. De hecho, el propio Kovacic, que anunció la retirada de Georgia, matizó al día siguiente su declaración y dijo que si la Unión Europea se ofrecía a negociar la adhesión, que él firmaba ese mismo día. Pero claro, las protestas ya estaban en marcha. La presidenta Salomé Zurabishvili, ciudadana francesa, dicho sea de paso, ya pedía a los estudiantes que salieran a la calle a protestar a través de su cuenta de X, y los voceros de la Unión Europea ya estaban emitiendo sus comunicados. Y países como Letonia, Lituania y Estonia, como ya dijiste, introduciendo sanciones contra algunos altos cargos georgianos, para que no nos olvidemos quién de entre todos los europeos es el más proeuropeo y el más aplicado. La nueva alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de la que les hablamos en algún programa anterior, siguiendo probablemente el fervor estonio por sancionar, dijo que la Unión Europea podría castigar a Georgia por su rechazo a integrarse. ¿No quieres ser mi amigo? Pues sanciones. Claro, pero si la misma Unión Europea no quería que Georgia fuera su amigo. En resumen, si quieres adherirte, no te dejaremos. Si no quieres adherirte, habrá consecuencias. La alta diplomacia europea, con el sello de Kaja Kallas, hija de quien fuera funcionario del Ministerio de Finanzas de la República Socialista Soviética de Estonia, jefe de la sede estonia del Banco Estatal de la Sangrienta URSS y diputado del Consejo Supremo de la URSS. El primer ministro georgiano describió toda esta situación como un chantaje por parte de la Unión Europea que hace que el inicio de las negociaciones de integración dependa de que el país entregue parte de su soberanía. Y como para darle la razón, ese mismo día el Parlamento Europeo aprobaba esa resolución pidiendo una repetición de elecciones en Georgia bajo la supervisión no ya de la OSCE, no, sino de la propia Unión Europea. Eso sumado a una larga lista de georgianos por sancionar, claro. En fin, si esto no es colonialismo, a la más vieja usanza de la a su vez vieja Europa, que venga Dios y lo vea. Y todo ello no se puede analizar sin mirar datos económicos. ¿Qué representa para Georgia el mercado de la Unión Europea? En 2023 el país importó productos de la Unión Europea por un valor de 3.795 millones de dólares. Es decir, compró a Unión Europea, no vendió. Del volumen total de las exportaciones
exportaciones georgianas, solo algo más de un 11% corresponde a Europa. Uno de los principales socios comerciales de Georgia, además de Rusia, es Turquía, por cierto. Turquía, que lleva años intentando adherirse a la Unión Europea sin ningún resultado positivo a la vista. Es cuestión de echar cuentas y ver que lo que se les ofrece son banderas, ONGs, valores europeos, muchísimo, a cambio de decidir por ellos con quién comerciar, con quién mantener relaciones diplomáticas y a quién sancionar y a quién no, e incluso a quién votar y a quién no. Gracias, compañera. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Hoy nos acompaña Naya Sanso de Geopolíticas. Gracias por atender una vez más a la base, compañera. Un placer, como siempre. Pregunta muy directa. ¿Puede haber, a tu juicio, un golpe de Estado en Georgia apoyado por la Unión Europea? Bueno, esa es la esperanza de la presidenta de Georgia ahora mismo. Ha habido unas elecciones, los resultados han sido claros, la OSCE ha visto algunas irregularidades, pero no lo suficientemente graves como para poner en duda el resultado. Ni siquiera la Unión Europea ha dejado de reconocer esos resultados. Si se produce un cambio de gobierno, algo que a estas alturas parece improbable, tendría que haber mucho más inestabilidad, probablemente mucha más violencia, pero si ese cambio se consumara, realmente sería un cambio irregular de gobierno, es decir, un golpe de Estado, y a día de hoy el principal apoyo externo de la presidenta Saakashvili es la Unión Europea. Por lo tanto, sí que sería algo quizá no instigado, pero desde luego apoyado desde fuera por la Unión Europea. Ahora, dicho esto, por ahora son unas manifestaciones relativamente importantes, pero por el momento no estamos en el escenario de febrero de 2014 en Kiev, donde sí que parecía que el gobierno podía caer en cualquier momento. El sueño georgiano no está en descomposición, las instituciones aguantan, el intento de la presidenta de crear un poder dual no parece que haya funcionado de momento, va a intentarlo, ya ha anunciado que no va a dejar el cargo, se lo ha dicho a la BBC de forma muy clara. La pregunta de si sueño georgiano, si el gobierno podía ignorar eso, ella responde que ellos también pueden ignorar al gobierno, por lo tanto ese es el intento. Otra cosa es que tenga éxito y por el momento las cosas tendrían que escalar todavía para que ese escenario fuera posible. ¿Qué tal, Naya? Un placer saludarte. Yo te quería preguntar, sabemos, lo ha hecho un muy buen análisis Manu, quién apoya a esos manifestantes, pero ¿cuál es la estructura social de esas protestas? ¿Quién está en la calle ahora mismo en Tiflis? Bueno, la presidenta ha llamado a las protestas, primero a las universidades. Una vez que se han unido una parte de las universidades, en gran parte las privadas, ha llamado a las protestas también a los colegios. Se está intentando ampliar las bases que por el momento en todos estos intentos revolucionarios del mundo postsoviético hay una clase activista que es la que más fervor tiene por ese futuro, ese sueño europeo, euroatlántico, toda esa organización de las ONGs y todo ese sector de la economía que va ligado a ellas. Se está intentando ampliar esas bases. Por el momento hay ciertas diferencias regionales. Si vemos también la estructura del voto, hay una diferencia entre lo que es la capital y son el resto del país. Por el momento lo que estamos viendo es un poco esa clase media, de esos sectores más liberales al estilo europeo, que son quienes tienen más que perder en caso de que hubiera una ruptura entre Georgia
y el proceso de adhesión a la Unión Europea, que es quien inyecta ese dinero a ese sector de la población. Siempre hay en estas revoluciones, en estos intentos similares a lo que fueron el Maidán, la Revolución Naranja, siempre hay una parte de esa parte que ha perdido más con la desindustrialización, con el paro, la situación económica, pero fundamentalmente es esa clase activista que busca en la Unión Europea, entre otras cosas, un futuro profesional. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en el programa. Te iba a preguntar sobre la posición de la Unión Europea, de los distintos países de Europa, si es una posición homogénea o si hay matices entre las distintas cancillerías de los diferentes países y puede haber contradicciones entre ellas. En el plano general hay un apoyo a las manifestaciones, a las protestas y quizá a poner en duda el resultado electoral. Si vemos lo que han escrito España, Francia, Alemania, incluso Estados Unidos, el Departamento de Estado, han llamado a investigar las irregularidades en las elecciones. En estos días están observando muy de cerca lo que ocurre, llaman a la moderación, llaman a que no haya brutalidad policial, no tanto a que no haya violencia por parte de los manifestantes. Ya sabemos que, recordamos el Maidán, la violencia no es la misma si se ejerce desde el lado de los manifestantes que si se ejerce desde el lado policial. Esa es la posición, digamos, de Europa Occidental y de Estados Unidos. Quienes se desmarcan más de esta postura, que es, repito, de apoyo a las protestas y de poner en duda el resultado electoral, pero no necesariamente de alentar más violencia, quienes se desmarcan son claramente los países bálticos. Landsbergis, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, ha sido el más claro. Hay que sancionar a Georgia, hay que conseguir una repetición electoral. Ellos son los más duros. Y lo que hemos visto en los últimos días es que el Parlamento Europeo se ha sumado también a esta postura, a exigir una repetición electoral. Ni siquiera la OSCE llama a no reconocer los resultados electorales. Por lo tanto, el Parlamento Europeo va más allá de las cancillerías de los países más importantes, más allá de lo que dice el Departamento de Estado, y llama a repetir unas elecciones sabiendo que si Sueño Georgiano acepta repetir las elecciones muestra debilidad y muestra que puede haber dudas sobre el resultado electoral. Por lo tanto, sería más probable que la población georgiana votara bien en ese caso. Ahí está un poco el matiz de quienes están a la vanguardia de intentar apoyar que haya un cambio de régimen en Georgia: los países bálticos, el Parlamento Europeo, y ya habéis mostrado cuál es la postura de Kaja Kallas, que ahora mismo es la cara de la diplomacia de la Unión Europea. Naya, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchos titulares sobre este rechazo de Georgia al sueño europeo. Yo te quería preguntar cuán cerca estaba Georgia de integrarse en la Unión Europea de verdad, ¿no? Porque es un poco como ese relato de Ucrania y la OTAN, que ya, pero nunca se termina de pasar. O sea, a Georgia se le han puesto más trabas por parte de la Unión Europea que a otros países como Moldavia y Ucrania, incluso a pesar de que, por ejemplo, ahora mismo Ucrania ha cancelado las elecciones y no tiene planes de realizar ningún tipo de comicios, ni siquiera locales, hasta que termine la guerra. A Georgia se le ha puesto algo más difícil, y especialmente desde 2022, en el momento en el que Georgia ha optado por tener una posición geopolítica algo más independiente, es decir, no se ha sumado a las sanciones, no ha querido o no ha podido. Georgia, recordamos, es un país pequeño que tiene sus propias dificultades, por lo tanto no ha enviado el armamento que Ucrania exigía, no ha querido abrir un segundo frente como exigía Ucrania en 2022. Georgia recuerda lo que pasó en 2008 y las cosas probablemente no serían muy diferentes. Esa postura geopolítica
incorrecta, llamémosla, ha dificultado bastante las relaciones de Georgia con la Unión Europea. Eso hay que sumar la cuestión de esa ley de los agentes extranjeros que no es excesivamente diferente a las que hay en países occidentales. Sin embargo, ese cúmulo de circunstancias, ese cúmulo de posturas incorrectas ha dificultado el camino para Georgia, y realmente Georgia no estaba cerca de entrar en la Unión Europea. Estaba más cerca de lo que está ahora de iniciar las conversaciones de adhesión, pero es un proceso largo en el que posiblemente Ucrania le haya adelantado en estos 2 años, y esto que está ocurriendo ahora es simplemente un paso más en el alejamiento entre Tbilisi y Bruselas, que, como habéis comentado, no es realmente lo que está buscando Sueño Georgiano. Sueño Georgiano no quiere romper con la Unión Europea, simplemente quiere que no se le exija tanto para ser candidato de adhesión o para iniciar las conversaciones de adhesión final a la Unión Europea. La postura de Georgia no ha cambiado, simplemente se ha hecho algo más pragmática. Hablabais del volumen que supone para Georgia las importaciones desde la Unión Europea, que han aumentado mucho desde 2022. Eso sí, la Unión Europea ha visto también hacia dónde van esos productos que ha adquirido Georgia en estos 2 años. El aumento de las importaciones desde la Unión Europea es muy grande, pero lo es también el volumen de las exportaciones a países como Kazajstán o Kirguistán. Hablabais en otro programa del milagro económico de Kirguistán. Georgia, esas importaciones desde la Unión Europea están contribuyendo a ese milagro económico que ya sabemos en qué se traduce. Estas posturas están dificultando el camino a la Unión Europea, aunque para Georgia supone ampliar un poco sus miras hacia no solo el vecino del norte, sino también hacia el este, como forma de mejorar su economía y no depender tanto de la Unión Europea, que eso también es algo que no cae bien en Bruselas. Sanso, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Hasta pronto. Gracias. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema quizá no de los más conocidos, pero sí muy interesante hoy, de la Polla Records, que se titula Europa. Mañana seguimos.